En vuestra serie sobre el discipulado vamos en este momento a continuar estudiando lo que será el desarrollo de la vida de un personaje de nombre Juan el Bautista. Para eso requeriremos ir al libro de Marcos capítulo 1 versículos 2 al 3 para comprender algunas lecciones bases que nos van a mostrar quién fue verdaderamente el ministerio de Juan el Bautista. Dice la Biblia, el versículo 2 del capítulo 1 de Marcos: el profeta Isaías había escrito: yo envío mi mensajero delante de ti, que preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Estas declaraciones están en consonancia con el concepto base de la preparación del ministerio que Juan el Bautista debería cumplir. Y obviamente pues que este ministerio que Juan el Bautista debe cumplir está en consonancia con la revelación dada en el Antiguo Testamento por el profeta Isaías, el cual mostraba que vendría uno quien cumpliría el propósito de allanar el camino y de dejar todo listo para que la llegada del Mesías fuera de manera portentosa. Sin embargo, la palabra que se usa para preparar en el versículo 2 es la palabra katasteuse. Esta palabra tiene que ver con el hecho de que está construyendo, está creando, está equipando para desarrollar las capacidades internas de cada individuo y por consiguiente para darle lo requerido para que cada uno esté listo, preparado para cumplir la misión. Pero junto con eso, la raíz que conecta este verbo es la raíz esqueuo, y esta palabra puede también significar como vaso, vasija, o de manera amplia el concepto de que la esposa cumple un rol de contribución para la utilidad del esposo. En otras palabras, ahora existe el acto del complemento en el que la esposa desarrolla todo lo que necesita el hombre para entonces juntos poder ser victoriosos en la carrera que llevan por delante. Obviamente que este concepto de preparación está siempre supeditado por la idea de que eres vasija útil, que eres instrumento de Dios y que por consiguiente tienes los requerimientos bases para que puedas crear, formar o capacitar, equipando a los santos para la obra del ministerio a la cual fue llamado. Pero el versículo 3 cambia de manera práctica la manera como se desarrolla el concepto de preparar. Y el pasaje dice: sonido de clamor en el desierto, preparad. Esta palabra preparad tiene que ver con la palabra etoimasai. Y esta palabra etoimasai tiene que ver con un verbo, pero ese verbo ahora se encuentra en aoristo. A diferencia del anterior verbo que está en futuro, que indicaba que algo iba a ocurrir, que estaba pronto por desarrollarse, ahora está en aoristo, que significa que ese verbo está en una acción indeterminada e indefinida. No necesariamente quedó en el pasado, sino que de manera indefinida esta aplicación de la preparación pareciera que es continua y por consiguiente desarrolla una labor particular y esencial. Obviamente que esta palabra, aparte de preparar, tiene que ver con el concepto de proveer, de hacer, de comparar, de prestar y disponer para que esté listo todo a la hora de presentarse quién sería el Mesías. Por ello es tan importante, tan elemental el concepto de que prepararía las sendas que serían rectas para el caminar del ministerio profético de Jesús en esta tierra. Ahora, cuando vamos a evaluar ese concepto de equipar, de preparar, de evaluar, de fomentar, de comparar y de proveer, comenzamos a analizar algunos detalles importantes. Cuando vamos al libro deseado de toda la gente, capítulo 10, donde habla pues de la voz que clama en el desierto, veremos algunos principios bases que Juan el Bautista desarrolló en su vida. En primer lugar, dice la sierva del Señor que comunicaba a los hombres la luz de Dios. En segundo lugar, tenía una visión directa, clara en relación con sus pensamientos. En tercer lugar, estaba en santidad según los requerimientos que Dios exigía a través del ministerio que él estaba desarrollando. Debía ser santo y por consiguiente debía ser templo del Espíritu Santo.
Junto con esto, tenía que tener una constitución física sana, no solo en el aspecto físico, también en lo mental y en lo espiritual. Tenía que dominar sus apetitos y pasiones y estar abierto para dominar aún sus facultades para que fueran insondables en frente de las demás personas, quienes se convertirían quizás en un tropiezo para su ministerio. Debía destacarse como un fiel reformador de la obra en ese tiempo, y su vida abstemia y su ropaje sencillo sería una gran denuncia de lo que sería realmente el propósito y el plan y lo que Dios esperaba que cumplirá para su tiempo. Al mismo tiempo, la santidad indicaba que debía tener tanto temperancia como el concepto de dominio propio. Ambos elementos lo preparaban, lo facultaban para cumplir el propósito de preparar el camino del Señor. Por ello, no fue a la escuela de los rabinos, sencillamente fue al desierto, al encuentro con el Maestro, al encuentro con Dios, al encuentro con la mejor escuela del Mesías, a la mejor escuela de aquel que lo prepararía para cumplir un plan especial. Y allá en el desierto fue llamado para cumplir un propósito especial. Él no vivía una vida ociosa o de ascética lobreguez o de aislamiento de manera radical, dominante. Sencillamente este personaje se allegaba a las personas de su alrededor para enseñarles la verdad del Evangelio. Pero junto con eso enseñaba y conocía, estudiaba también los caracteres de los hombres para ver de qué manera poder alcanzarlos para el Señor. Finalmente, de día y de noche, estudiaba las descripciones que hacía Isaías acerca de la presencia de Mesías. Este personaje era un estudiante asiduo, constante, práctico de la palabra de Dios, quien le permitiría realmente discipularse y a la vez también discipular a los demás. Pero junto con eso, este personaje no fue enviado para adular al pecador, ni siquiera para transmitir un mensaje de paz o de esperanza. Su mensaje estaba destinado a la renovación, a la transformación, pero sobre todo a un mensaje que motivara al hombre a ser diferente. Finalmente, el ser humano, y junto con Dios, en las pesadas cargas del pecado, solo requiere que el hombre y la mujer puedan ser entregados a ser mejores cada día, transformados a su imagen y bendecidos según su voluntad. Allí entonces comprendemos que el concepto de preparar el camino de Juan el Bautista indicaba no solamente el acto de capacitar, de instruir, de avalar, de construir, de crear, de hacer que las capacidades innatas de cada uno puedan ser desarrolladas oportunamente, sino que también debía hacer todo acto para que estuviera listo para el regreso de Cristo Jesús. Hoy, en tiempos de pandemia, en tiempos difíciles, pregúntate hoy, ¿estás preparando el camino del Señor para que su pronto regreso sea oportuno, eficiente, práctico, y que los hombres y las mujeres, en un acto abierto de condena al pecado, tú puedas entonces colocarte en armonía con Dios, para que en santidad el Espíritu Santo termine de cumplir la obra que empezó en ti? Que Dios en esta hora te pueda bendecir, que el Dios del cielo te pueda capacitar, discipular, preparar para cumplir y desarrollar un ministerio eficiente mientras Él viene. Que Dios te bendiga y te guarde.